Buenas tardes, señores, con todos los presentes. Como siempre, les acompaño en este ciclo de conferencias para Microsoft SQL Server. En esta oportunidad les traigo el tema de buenas prácticas de modelado. Soy el ingeniero Walter Moncada y les acompaño todos los días miércoles a las 5 de la tarde en este ciclo de conferencias que hemos aperturado para explicar los detalles que implica manejar este paquete y que puedan ustedes llevar el curso correspondiente. Bueno, como hemos mencionado el término modelado, si nos ponemos a pensar qué implica modelar, definitivamente entramos en el punto de partida para el diseño de una base de datos. En el curso enseñamos, por ejemplo, a crear una base de datos. También enseñamos a crear las tablas de esa base de datos y enseñamos a relacionar las tablas de una base de datos. Pero básicamente el aspecto de operar el paquete con Microsoft SQL Server en realidad no es un problema. Es una cuestión de práctica fácil porque es un paquete bastante amigable, pero sin embargo, si nosotros no tenemos los conceptos completos, adecuados y bastante sustentados de lo que significa una estructura de base de datos, probablemente no nos va a ayudar mucho. Entonces, este tema que hoy les traigo es un tema crítico porque si lo hacemos bien, seguramente toda la operatividad que hagamos con el SQL desde las consultas, con toda la variedad que implica consultar en SQL, pues es una de las grandes potencialidades de gestores como este, manejando un lenguaje que precisamente se llama SQL, podemos crear consultas de todo tipo, desde consultas simples a una tabla, de consultas múltiples, de consultas condicionadas, de subconsultas, de consultas agrupadas, y luego el mantenimiento de las tablas y posteriormente la programación que se pueda hacer para manejar toda la información que está dentro de esta base de datos. Es fácil cuando el modelado se hace adecuadamente. Entonces, la idea en este momento es entender claramente cómo o qué implica modelar. Cuando nosotros creamos las tablas y le decimos al SQL que nos muestre un diagrama, seguramente nos va a pedir que escojamos las tablas que queremos trabajar en ese diagrama. Y podemos tener algo como lo que ustedes están mirando en la pantalla. Como ven, allí hay un conjunto de tablas que no sabemos todavía cómo es que se va a relacionar una con otra para darle el verdadero potencial de una base de datos. Entonces, un modelado de datos o un modelo de datos es en realidad pasar de un estadio que está a la izquierda a un estadio que está a la derecha. Este conjunto de relaciones que ven aquí, que es una unión de tablas, tiene un sentido y se desarrolla bajo un criterio que luego permita generar esa información que tanto se requiere en una organización. ¿Quiénes son los usuarios de una base de datos? Los usuarios de una base de datos son actores que tienen que acceder a la base de datos para pescar información. Es como si la base de datos fuera una gran laguna donde todo el mundo pesca. Pero esa variedad de actores van desde el gerente general de una empresa, va
en gerentes de planta, en gerentes de producción, en jefes de venta, de departamento, de áreas como almacén, de gerentes de compras, incluso los proveedores y los clientes pueden acceder a la información. Entonces, esta idea de relacionar es crear carreteras de información, de manera que podemos, por ejemplo, mirar en esta tabla y esta tabla que estamos visualizando. Esta unión le permite crear una carretera de información y estando aquí puedo extraer información de acá. O viceversa, estando de acá puedo extraer información de acá. Entonces, la relación tiene que estar desarrollada con un criterio técnico. Esto no es un modelo. Entonces, un modelo contará con tablas conectadas por medio de estas llamadas relaciones. Y entonces, para entender cómo se relacionan las tablas, entendamos que, y esto lo hacemos dentro del curso, tenemos un tema especial para hablar sobre normalización de las tablas. Y entonces, cuando empezamos con los conceptos básicos, sabemos que una entidad de un negocio, cuando se lleva a una base de datos, se convierte en una tabla. Entonces, una tabla en la base de datos representa a una entidad. Esta entidad puede ser una entidad tangible o una entidad intangible. Tangible como clientes, proveedores, empleados, productos, áreas, e intangible como cuentas corrientes, transacciones de almacén, caja, banco, etc. Si hablamos, por ejemplo, de hospitales, las entidades del negocio hospital serán las visitas, las quejas, los hospitales, los pacientes, los doctores, los medicamentos, las recetas, entre otros. Si hablamos de entidades en una escuela, el modelo de negocio escuela, estamos hablando de las asistencias, de los registros, de las calificaciones, de las escuelas, de los estudiantes, maestros, materias, exámenes, etc. Si hablamos de un negocio que tenga que ver con productos, estamos hablando de ventas, compras, devoluciones, notas de crédito, notas de venta, vendedores, clientes, marcas, líneas, sectores, zonas, etc. Esa variedad que luego nosotros la tratamos de poner dentro de esa laguna de datos debe convertirse en fuentes de información. ¿Por qué? Porque los datos no sirven, no permiten tomar decisiones. En cambio, la información permite tomar decisiones. Cuando tenemos una base de datos y alguien requiere información, seguramente hace una pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto de crédito le hemos dado a un determinado cliente? Si nosotros podemos responder empleando el lenguaje, en este caso SQL, a esa pregunta, entonces tendremos información. ¿Quién quiere saber eso? El gerente de ventas, para ver si le permite un crédito de 30 o 40 días a ese cliente que está solicitando comprar. Entonces, él tiene una necesidad, un requerimiento de información. Si nosotros somos capaces de darles esa respuesta, entonces podemos hablar de que nuestra base de datos está realmente bien estructurada. Hay que entender que una base de datos se construye no para una determinada acción, actividad o proceso,
sino para todos los procesos del negocio, sean estos claves, sean estos estratégicos o sean de apoyo. La base de datos es una sola. Y cualquier aplicación informática que se quiera instalar dentro de esta organización tiene que ser capaz de manejarse en base a esta base de datos. Generalmente, y aquí lo hago de esta manera para que se entienda por qué la importancia de algunas entidades y por qué la importancia de que esas entidades se relacionen, podemos mirar que en realidad hay dos bloques de entidades. Aquellas que manejan hechos, que generalmente son transacciones, como movimientos de almacén, caja, banco, cuenta corriente, ventas, compras, y aquellas que manejan dimensiones, llamadas también maestras. Entonces, en realidad hay dos bloques de entidades, las entidades transaccionales y las entidades maestras. Las entidades transaccionales manejan una gran cantidad de información, son las que se mueven todos los días y a cada momento dentro de una organización. Las tablas maestras son aquellas que tienen la información básica, elemental, sustentable de todo el negocio. Entonces, si hablamos de tablas de hechos o transaccionales, se les conoce como tablas FACT. Y a las tablas maestras se les llama como tablas DIM. Entonces, cuando queremos manejar la información, nosotros manejamos todos los eventos medidos. Aquí podemos medir visitas, las quejas, las asistencias, las calificaciones, las ventas, las compras, las devoluciones, etc. En cambio, las tablas DIM, que son maestras, sirven para crear segmentos de información, respondiendo a qué, quién, cómo, cuándo, dónde sucedió el evento medido. Entonces, tablas maestras en hospitales serán los hospitales, los pacientes, los doctores, los medicamentos y las recetas. En las escuelas serán las escuelas, los estudiantes, los maestros. En los productos serán las tiendas, los clientes, los vendedores, los proveedores, etc. Como ven, cuando nosotros tenemos dos bloques claramente definidos, debemos entender que mientras que una tabla FACT tiene pocos campos, generalmente tiene millones y millones de registros. Mientras que una tabla DIM tiene muchos campos, pero tiene pocos registros. Por ejemplo, hablemos de clientes. Mi empresa tiene 3,000 clientes. Que eso crezca más de 3,000 es un poco relativo. Generalmente no tenemos 100, 200 o 1,000 clientes por mes. Nuevos, me refiero. Entonces esos 3,000 o 5,000 clientes que tiene mi empresa los tendrá ahí durante mucho tiempo. Su crecimiento va a ser muy lento. En cambio, las ventas que hagamos con esos clientes crecen todos los días. Desde que un cliente empezó con nosotros en el año 2011, nos ha comprado generalmente 20 cosas o 20 facturaciones por mes, y entonces todos los meses que es nuestro cliente, imaginen cuánta información tenemos de un solo cliente. Y entonces si estamos hablando de 5,000, 6,000 clientes, multipliquemos eso por la cantidad de facturas que hacemos para cada cliente, y entonces ya tenemos una idea de lo que implica una tabla FACT. Y ahora, cuando entramos a la fase de normalización, que en algún momento hemos explicado aquí en alguna otra conferencia y que en el curso se desarrolla
precisamente al iniciar el curso, entendemos que cuando se normaliza, se evita la redundancia perjudicial. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo ventas, digo cliente, pero no digo nombre del cliente o razón social, dirección, fecha en que se inscribió, límite de crédito que le doy. No, porque eso está en la tabla maestra. Y entonces, en la tabla maestra tengo los datos principales del cliente, pero en la tabla fact tengo las ventas de ese cliente. Y entonces yo no puedo crear redundancia. En la tabla ventas solo tengo el código del cliente porque todos los detalles de ese cliente están en la tabla maestra de clientes. Entonces, esa necesidad de relacionar estas dos tablas es lo que se llama un modelado. Para modelar se suele complicar el asunto porque debemos entender que todo gira en torno, en realidad, a las tablas FACT. El modelo que ven aquí es un modelo estrella, donde las tablas, la tabla o las tablas FACT generalmente están en el centro y todo alrededor están las tablas DIMS que se van a reunir o a conectar con la tabla FACT o la tabla de ventas. Por ejemplo, en este caso. Y entonces tenemos una tabla calendario donde se maneja cada día del año desde que empezó la empresa a trabajar, una tabla de clientes, una tabla de tiendas, ejemplo que estamos mostrando. Pero puede ser necesario modelarlo de esta manera, que por lo general, en lo personal, es lo que yo más empleo cuando coloco las tablas FACT generalmente en el nivel más bajo y las tablas DIM o de dimensión o maestras en la parte superior. Esta forma de modelar se hace porque es necesario. En el SQL es muy necesario relacionar las tablas antes de empezarlas a llenar de datos. Eso es muy importante. Lo demás viene por su propio peso. Cuando nosotros operamos un sistema de base de datos relacionado adecuadamente, de hecho, es mucho más sencillo el trabajo. Por ejemplo, si tenemos dos tablas FACT, podemos hacer este tipo de relación. Generalmente, cuando uno mira un diagrama relacional en cualquier gestor, miramos una especie de enmarañado, de cruces de líneas, pero nuestra tendencia lógica es que todas las tablas DIM, porque puede darse el caso, como lo ven aquí a la derecha, que la tabla producto es una tabla maestra que a su vez está relacionada con la tabla marca. ¿Por qué? Porque una marca puede tener varios productos. Y entonces, aquí estará una sola vez la marca y los productos tendrán el código de la marca, todos aquellos que pertenecen a la misma marca. Y entonces, generalmente hay relaciones entre tablas maestras y relaciones entre tablas maestras y transaccionales, o entre dimensiones y facts, o de hechos. Entonces, este criterio es el que más prima cuando se hace un trabajo más completo de la base de datos. Muy bien, entonces vamos a irnos a nuestro SQL Server, donde ya hemos puesto un conjunto de tablas, precisamente se les ha llamado DIM, esto lo hemos bajado de la página de Microsoft, que nos permite un poco operar este tipo de trabajo para ir entendiendo cómo es que se debe trabajar. Y entonces tenemos aquí un conjunto de tablas que ustedes lo están mirando en la izquierda. Tenemos la tabla maestra de calendario, la tabla maestra de canales, de geografía, de productos, de categoría de productos, de subcategoría de productos,
de promociones del producto, de las tiendas y una tabla. Solo tenemos en este ejemplo una tabla fact. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es manejar dos conceptos que lo damos dentro del curso y que en algún momento ya hemos hablado aquí en alguna otra conferencia y que las voy a traer a colación porque lo vamos a emplear. Cuando nosotros relacionamos dos tablas, una cumple el papel primario, como decir principal, y la otra tiene que cumplir el papel secundario o foráneo. De manera que si yo conecto dos tablas, yo relaciono la llave principal o llamada primary key con la llave foránea o foreign key o llave foránea sencillamente. Esta relación es importante para que exista una relación entre dos llaves. Una llave es un campo o más de un campo que representa la conexión de tablas. Cuando nosotros lo conectamos, el único requisito indispensable, el requisito que se debe cumplir, es que los campos que se van a conectar, primary key y foreign key, tienen que ser del mismo tipo. No importa el nombre. Pero si nosotros somos un poquito ordenados, nos es más fácil cuando nosotros ponemos los mismos nombres a los campos. De esa manera, cuando esto lo llevemos a una exportación que manejen inteligencia de negocios como Power BI, como Power Pivot, le vamos a facilitar la vida al trabajo porque inmediatamente ya se correlaciona automáticamente sin necesidad de que nosotros tengamos que hacerlo. Bien, así que lo primero que voy a hacer es mirar el diseño de la tabla calendario. Esta es una tabla que se usa mucho en los gestores para la gestión del tiempo. En esta tabla debe estar siempre una fecha desde que empezó la empresa a trabajar hasta hoy. O sea, cada día habría que llenar esta información. Se hace automáticamente, se puede crear un trigger, un disparador que ni bien empiece a trabajarse, inmediatamente se cree un registro por cada día que ha pasado desde que la empresa empezó a trabajar. Así que este date kit tiene la fecha. Y entonces, si nosotros podemos mirarlo, miren, vamos a mirarlo, a hacer un select para observar. Aquí tenemos la información, ¿no? Y entonces noten ustedes que tenemos un día cada vez. Por lo tanto, si nos vamos a la estructura, esta tiene que ser una llave única. Nosotros le llamamos llave de registro, ¿cierto? Una llave de registro. La llave de registro es un campo que identifica de manera unívoca a un registro de la base de datos. Entonces le decimos primary key. Setéalo, coloca el primary key y lo grabamos. Hacemos lo mismo con la tabla de canales. Diseñamos, pues siempre hay que ir mirando, podemos luego cerrar para que no nos entorpezca. Miren, miramos para ir conociendo un poco la data. ¿Ven? Esta es una tabla bastante pequeña que tiene 4 registros que nos dicen qué tipo de canal es, si es una tienda, si es en línea, si es por catálogo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Le decimos aquí que queremos, todo lo estoy haciendo de manera gráfica porque es una manera mucho más sencilla. Podemos hacer un alter procedure o un alter table, perdón, y le cambiamos pues directamente, pero lo podemos hacer también aquí. Perfecto, aquí le decimos que esta va a ser mi llave primaria, porque noten ustedes que nunca se va a repetir, es campo unívoco. Entonces el canal, ponemos ya nuestra llave. Vamos a la tabla de geografía. Miramos y aquí tenemos la geografía, el nombre del continente, el nombre de la región. Y entonces lo que tenemos que hacer
es decirle a la máquina que aquí el Geography Key va a ser nuestra llave. Bueno, nos ha facilitado un poco la vida el Microsoft cuando nos da esta data, porque de alguna manera ya pone que se trata de una llave, ¿cierto? Pero generalmente la llave generalmente es un primer campo. No siempre, pero por lo general. Si vamos aquí a la tabla productos, bueno, vamos a mirar. Aquí tenemos todos los productos que vende la empresa. Y entonces tenemos una llave primaria, un código de producto, ¿correcto? Entonces le decimos que queremos mirar el diseño para ponerle nuestra llave primaria. Si alguien está preguntándose cómo es que voy a poner la llave foránea, no se preocupen. No necesito hacerlo porque ya cuando yo relacione gráficamente, automáticamente la máquina me crea un formato de llave foránea. Yo lo voy a explicar en un momento. Bien, ya tenemos entonces el Product Key. Luego vamos aquí a la tabla de categorías. Veamos qué tenemos aquí. Todas las categorías. Se venden de la categoría audio, de TV y video, computadoras, cámaras. Entonces le decimos que queremos entrar al diseño y ponemos nuestra llave primaria. Esto es indispensable antes de poner la data, ¿correcto? Ahora, como lo hemos jalado para efectos de la didáctica, pues ya tenemos los registros. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese puesto un producto o una categoría de producto? Y miren aquí, si se dieron cuenta en la tabla productos, precisamente aquí está la categoría. ¿Se dan cuenta? Si yo, o una subcategoría, perdón, si yo pusiera una subcategoría que no exista en esta tabla que dentro de un momento vamos a ver, seguramente en este momento ya estaría arrojándome un error a la hora de relacionar. Por eso es que la data siempre, antes de llenar data, siempre se estructura. Solo que para poderlo mostrar en este ejemplo, tendríamos que empezar de otra manera. Bueno, ya pusimos que nuestra llave es esta. Hacemos lo mismo con las subcategorías. Miren, observen aquí, tenemos las subcategorías que pertenecen a una categoría. Si se dan cuenta, las categorías son hasta el número 8, que es precisamente lo que habíamos mirado aquí. ¿Correcto? Claro, es porque tenemos la certeza de que no ha habido error, por eso que estamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Pero este diseño implica que cuando nosotros cogemos las estructuras, inmediatamente ya asignamos nuestro primary key. Hacemos lo mismo en las promociones. Esto es para las promociones que dan descuentos desde una fecha hasta una fecha final, un porcentaje especial. Y bueno, lo que hacemos aquí es también hacer lo mismo. Diseñamos y al promotion key le decimos que eso va a ser nuestra llave primaria. Luego vemos todas las tiendas, hacemos un select, aquí están todas las tiendas. Bueno, aparecen número 1 porque en algunos lugares hay 2 tiendas, como en Sido, por ejemplo. Bueno, aquí en el diseño, en el story key, le ponemos la llave. ¿Ah? Llave primaria. No hemos estado grabando, ¿verdad? Bueno, voy a ir grabando para que esto quede ya. Ahí está, grabamos. No me vaya a olvidar de grabar absolutamente nada. Eso ahorita lo vamos a ver rápidamente. Se sabe que no se ha grabado porque ven que está activo el icono de grabación, ¿no? Si no estuviera cerrado. Ya estamos, ya estamos. Creo que esto de aquí también no lo hemos grabado. Ya está grabado en este momento. Ya cerramos esto. Vamos a ver qué pasó con esto. Tampoco lo habíamos grabado. La tabla productos. ¿Ya? Estamos grabando para que quede ya la referencia dada. Lo mismo, Geography Key. Listo. Y aquí el canal también. Ahora vamos a la siguiente tabla. Ya, esta está grabada. ¿Cómo ven? Bueno, nos habíamos quedado en la tabla Store, ¿verdad? Ya tiene asignada la llave.
Vamos entonces a la tabla de ventas. La tabla de ventas que vamos viéndola, donde están todas las ventas que se han realizado. Miren, hay pocos campos y todo está relacionado. Miren, llave de canal, llave de tienda, llave de producto, llave de promoción, cantidad vendida, cantidad retornada. Entonces este order ID representa el primary key, que claro, en este momento pareciera no muy útil lo que vamos a hacer, pero bueno, no está completo toda la tabla, no todas las bases, perdón. Entonces aquí le decimos a la máquina que este va a ser nuestra llave primaria, porque no pueden haber dos ventas con el mismo orden. Sin embargo, aquí dice, ha habido un cambio de la data. Bueno, decimos que sí. Listo, podría no ser accesible, dice ahí. Bueno, ignoramos por la data que está, ¿no? Normalmente, insisto, esto que están mirando aquí se está actualizando para la cantidad de registros que podemos ver, que es bastante, ¿no? No sé si podemos mirar acá, ¿cierto? Si seguimos con la data, tenemos un montón de información. Acá no está todo, está ejecutándose. Estamos mirando solamente los primeros 1000 registros, ¿verdad? Si hacemos un new query y le decimos select asterisco from fact sales, ¿cierto? Ustedes van a ver que el proceso, ¿no? Está ejecutándose, miren, porque claro, tenemos más de 2 millones, más creo, no recuerdo cuánto hay en esta data, que es bastante útil, miren, todavía está procesando. Y nosotros aquí miramos en la parte inferior que dice ya está. Listo, una vez que se ha ejecutado, nos vamos hasta este final. Y como ven, aquí nos está mostrando, perdón, 3 millones de filas. O sea, más de 3 millones de registros, ¿no? Perfecto. A lo que íbamos. Insisto, la data se pone después de relacionar todas nuestras tablas, ¿correcto? Pero como este era un ejemplo y teníamos que mostrarlo de una manera práctica, estamos precisamente haciéndolo de esta manera porque poner la data en plena conferencia se hubiera sido un poco pesado. Bien, entonces voy a crear mi nuevo diagrama y voy a coger las tablas que quiero trabajar. Bueno, en este caso, todas. En una base de datos no siempre en un diagrama se ponen todas, pero bueno, es una buena forma de hacerlo. Miren, vamos a colocar, vamos primero a ordenar esto un poquito. Voy a jalar todas las tablas. Aquí está la subcategoría y obviamente aquí estaría la categoría de producto. Lo ubicamos así para poder relacionar. Luego jalamos la tabla productos que está acá. Tenemos canales, tenemos geografía, tenemos calendario. Ok. Bien, señores, entonces voy a jalar estas 3 tablitas que están aquí. Las voy a llevar un poco más a la izquierda para poder visualizar de una manera más cómoda el trabajo que vamos a hacer. Lo primero es que debemos entender que facts es una tabla de hechos y generalmente va en la parte inferior. Así que por aquí ponemos la tabla de promociones. Está la tabla de las tiendas. Vamos a poner un poco más angosto esto, solo para tener comodidad en el trabajo. Vamos a tratar de visualizar todos los campos para que se vean. La geografía, los canales. Pero aquí podemos hacer algo. Por ejemplo, las tiendas, ponemos los canales aquí. Las tiendas, ¿por qué la ponemos debajo de geografía? Porque una tienda pertenece en un determinado lugar y ese lugar está aquí. Esta tabla calendario nos permite, vamos a ponerlo un poco más acá.
Ya estamos, lo ubicamos bonito aquí. Tratarlo, esto puede demorar, pero una vez que está hecho, ya la cosa es mucho más sencilla. Ok. Bueno, borramos un poquito esto para tener una visión clara. Editar la tabla. Vamos a ponerle mejor promoción, lo más pegado que se pueda. Y aquí metamos la tabla calendario. Es más, es necesario que ustedes tengan eso en su data. Así les es mucho más sencillo manejar toda la información. Listo, miren. Ya está. Correcto. Bien, aquí tenemos nuestra tabla. A ver, tenemos 3, 6, 9 tablas. Ahí están nuestras 9 tablas colocadas. Por supuesto que en una base de datos real, porque este es un ejemplo, la cantidad de tablas es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, si yo les muestro, vamos a esto, uno de mis clientes, noten ustedes que hay un montón de tablas. No todas pueden aparecer, no, Sufersa no, perdón, Cifano, que es una data real. ¿Ven? Todas estas son tablas, señores. Todas estas. Algunas son temporales. ¿Ya? Imagínense un conjunto, una relación con todas estas tablas. Es mucho más complejo, ¿cierto? Por eso era necesario empezar con algo pequeño para poder entender que en una base de datos real, eso es lo primero que tenemos que hacer. Noten ustedes que aquí ya están puestas los primary key que nos van a facilitar el trabajo. Bien, yo he colocado de esta manera, por una cuestión de visualización, ahí está. Perfecto. Ahora vamos a relacionar. Por ejemplo, siempre que ustedes relacionen en una base de datos, en SQL sobre todo, partan siempre del primary key y llévenlo al foreign key. Por ejemplo, entre la tabla promoción, que es un DIM, o sea, es una tabla maestra, y la tabla de hechos de ventas, acá tenemos código de promoción y acá tenemos código de promoción. Bueno, es una costumbre adecuada, digamos, una norma que es mejor usar el mismo nombre. Pero yo pude haber puesto aquí simplemente promoción, ¿no? Pero me es más fácil identificar que aquí voy a poner una llave de promoción y que ustedes lo han podido ver, ¿cierto? Porque si ustedes miran acá las ventas, ¿no? Aquí está, ¿cierto? ¿Qué tipo de promoción le di a esa venta? Entonces, cojo mi tabla de promoción y arrastro hasta donde está mi promotion key. No esperemos que la línea quede igual, ¿correcto? Pero sí interesa que la máquina le pone un nombre a esa relación, que es mejor no tocarlo porque es más fácil. Rápidamente nos damos cuenta que ahí el foreign key está dado entre fact sales, la tabla transaccional, y DIN promotion, que es la tabla de maestra. Y aquí nos dice por qué campo, ¿no? De tal manera que si nos equivocamos podemos cambiar el campo acá. Le decimos OK, OK. Y ya está. Ya tenemos nuestra primera relación. Esta llavecita significa 1 y este infinito significa varios. Porque una promoción puede estar varias veces o en varias ventas. ¿Correcto? Ya tenemos nuestra primera relación. Ahora miramos aquí el DIN calendar, el primary key, para ver con qué lo relacionamos. Noten ustedes que aquí está la fecha y aquí está la venta de la fecha. Esto es muy importante para el manejo de inteligencia del tiempo. Podemos comparar lo que se vendió este año con lo que se vendió el año pasado, porque tenemos el DIN calendar, que es una tabla maestra de calendario.
Entonces, agarramos el date key, ¿cierto? Esta tabla y lo llevamos, ¿no? Lo llevamos a relacionarlo con la fecha correspondiente de la venta, cuando se hizo la venta. ¿Ok? Ok. Listo. Esto es importante, sí, porque nos ayuda un poco a entender. Podemos hacerlo de esta manera para que quede algo mejor. Ahora, es importante que si ustedes crean un comportamiento aquí, miren, cuando ustedes lo acercan, pueden mirar las propiedades y aquí salen las propiedades de quienes están relacionados. Aquí hay detalles. Podemos crear reglas especiales para cuando borremos o cuando actualicemos, ¿cierto? Por aquí hay detalles, por ejemplo, sobre, dice aquí que si nosotros queremos, digamos, cambiar algunos de estos detalles, lo podemos hacer. Pero es importante que entiendan que cuando uno relaciona, evita que haya problemas tales como los siguientes. Por ejemplo, yo no puedo borrar una promoción si esta promoción ya se ejecutó en esta venta. Producto de esta relación, el SQL automáticamente te anula esa opción. Si yo le hago un delete a un dim promotion y ese dim promotion está aquí, la máquina no me va a dejar borrarlo. Ahora cogemos el canal, ¿cierto? Y miramos si hay aquí. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, cogemos nuestra tabla y lo relacionamos con canal. Es fácil porque rápidamente nos damos cuenta aquí, ¿ven? Ok, aquí están todas las opciones que están mirando acá cuando he dado la identificación. Todo lo que han visto arriba está aquí, cómo se está relacionando. Aquí está el foreign key, qué campo es, el primary key, qué campo es, todos los detalles que son importantes dentro del aspecto de la relación. Decimos OK, claro, ya con la práctica esto ustedes lo hacen rápidamente. Acá, por ejemplo, hay un detalle, ¿no? Que yo tengo el story key acá, pero no tengo el geography key, ¿no? Porque no lo necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo conecte esta tabla con esta de aquí, automáticamente y conecte esta con este de aquí, prácticamente ya sé de qué continente, la región de la venta, porque esa carretera me permite tener esa información. Entonces, vamos a coger aquí un story key, lo llevamos al story key de acá, correcto, bien y bien. Ya está. Ahora vamos a relacionar este geography key con geography key acá. Siempre es del primary key al foreign key. Ahí está bien claro. Dim store representa la tabla foreign, la tabla foránea. Y aquí está el campo. Bueno, como tenemos el mismo nombre, es más sencillo identificarlo. Entonces yo les decía lo siguiente. Si yo en este momento quisiera saber las ventas por región, lo puedo hacer por continente, perdón, o nombre, por continente, nombre continente o nombre del país. Yo lo puedo hacer porque tengo esta ruta que me permite tener esa información. Acá, por ejemplo, tengo el product key, aquí está, entonces voy a jalar a donde está product key. Ya está, me dice que está relacionando estos dos campos, le ha puesto un nombre, es mejor dejarlo así, y ya está. Inmediatamente puedo conectar a dim product con su subcategoría, porque este producto pertenece a una subcategoría. Entonces hacemos esto, inmediatamente tenemos los campos, le decimos OK, OK, y ya lo tenemos relacionado. ¿Ven? Y lo mismo hacemos aquí con en la categoría del producto, que tenemos el campo relacionado con, aquí está, Product Category Key, ¿cierto? Listo, perfecto y perfecto. Esta es la forma, claro, para que esto quede grabado, lo guardamos y le ponemos un nombre, si queremos. ¿Qué
¿Qué es importante aquí? Bueno, como hay datos, siempre va a salir este mensaje, ¿no? Por si la máquina detectara que por ahí no coincide un dato con otro, inmediatamente lo va a rechazar. Si no lo rechaza en buena hora, ¿no? Ya está, miren, no lo ha rechazado, significa que todo lo que hemos relacionado está bien. ¿Cuándo puede rechazarse? Cuando hemos puesto de repente por aquí un canal acá que no existiera acá, ¿correcto? Si yo pongo aquí un canal que no existiera aquí, obviamente no tendría sentido. Esto es muy importante, señores. Lo que nosotros manejamos para efectos de información son las tablas FACT, las tablas de hechos. Teniendo las tablas de hechos, nosotros tenemos información. Noten ustedes que yo aquí no tengo más información que la fecha, el canal, la tienda, pero todos con llaves. No tengo los nombres. Y nosotros sabemos por el SQL que podemos crear uniones. Así que esto que hemos hecho aquí es una unión, es una carretera, esta es otra y así. Entonces yo puedo tener toda la información gracias a esta forma en que se une la tabla. Claro, los que hemos programado SQL desde hace muchos años, hemos usado bastante el inner join. Los que no, los programadores actuales no usan inner join cuando existe esta unión factible, ¿no? ¿Cierto? Y eso es posible de hacer porque, claro, yo ya tengo la relación hecha y el SQL ya sabe que existe una unión de esta tabla con esta tabla a través de este campo, promotion key. Eso, señores, es importante. Y entonces, cuando empecemos a trabajar, ¿no? No es razón de nuestro tema de hoy, pero vamos a mostrar algo. Yo tengo, por ejemplo, aquí todas las ventas, ¿no? En fact sales, todas mis ventas. Correcto. Pero yo quiero saber, por ejemplo, con este diagrama, yo puedo saber, por ejemplo, el nombre de la promoción, ¿cierto? Si yo le pongo coma y le digo promotion kit o DIN promotion, que es, ¿cuál es este? Yo, al hacer esto, me va a salir toda la información de la otra tabla, porque está conectada. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, y quiero, bueno, está demorándola porque ya sabemos que hay un montón de datos, ¿no? Vamos a tratar, ni modo, tenemos que esperar. Eso es producto de esta unión, este con este. Yo no necesito decirle, mira, toma estos datos que corresponden, no, porque prácticamente esta unión ya me lo hace. Vamos a tratar de hacerlo con, vamos a ver por aquí el año, vamos a ver. Voy a poner una condición para que no demore mucho, ¿ok? Ponemos que el año del date key del campo A, un detalle importante. Aquí hay que decirle de qué tabla vamos a trabajar. Ok. ¿No? Para no tener problemas. Esta fecha, el año sea, por ejemplo, 2007. Para que no salga mucho registro y no se nos demore. Bueno, está ejecutando aún la operación. Y entonces con eso vamos a minorar, vamos a cortar un poco, vamos a cortarlo aquí. Puedes cortar la ejecución y luego hacerlo nuevamente una cosa más pequeña. Ahí está, ¿ven? No demora mucho, a pesar de que hay algunos registros, ahí está ejecutando, va a demorar mucho menos. En SQL hay una gran ventaja también. Si uno usa una instrucción, la próxima vez que lo use, el tiempo va minorándose porque ya eso lo ha memorizado. Esa es una de las grandes ventajas del paquete. Aquí, en la parte inferior derecha, va saliendo cuántos segundos se está demorando en hacer esta consulta. Esto es porque es una empresa, perdón, un conjunto de registros bastante elevado, ¿no? Más de 3 millones. Pero aquí yo le estoy diciendo que solamente me muestre
las ventas del año 2007. ¿Ya? Vamos a hacer un new query por aquí, rapidito mientras hace su trabajo. Acá vamos a ver cuánto nos demora mucho acá. Aún está ejecutando aquí. Bueno, esperemos que no. Acá no se ha demorado mucho. Listo. Aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo son 980,000 filas. Acá. Y lo voy a conectar con la otra tabla, que es Dim Promotion, ¿no? Y entonces, acá tenemos que especificar que ese dead key es de fact sales para que no haya problemas con la ambigüedad de los datos. Ok, ejecutamos. Ya está, ¿ven? Está operando. Listo. Ahora vamos a mirar que al hacer esto prácticamente es factible porque yo tengo la unión desarrollada de estas dos tablas. ¿Cierto? Si yo quisiera hacer eso con tablas que no están relacionadas, pues no me va a salir nada, ¿no? Simplemente el resultado va a ser otro. En este caso vamos a cerrar porque no me interesa manejar esto. Esto lo paro para que no demore mucho. Ok. Bien, entonces, cuando nosotros creamos una relación, le damos el tiempo para que la máquina opere, esta forma de trabajar, porque yo puedo saber, por ejemplo, el nombre del continente y tener las ventas por nombre de continente. No solamente por tienda, sino por nombre del continente. Puedo tener las ventas por categoría, porque esta ruta me permite llegar hasta acá arriba. ¿De acuerdo? Bueno, ya cuando tengamos la oportunidad de ejercitar esto en otras conferencias, podemos mostrar esto que estamos mencionando, ¿no? La posibilidad de conectarnos gracias a esa opción que tenemos de la relación. Bueno, la demora que está ocurriendo aquí se debe básicamente por la cantidad de registros, pero no debería demorar mucho. Vamos a detenerlo, a ver. Ya, bueno, estaba cerca. 8 millones de registros. ¿Por qué está relacionando? Vamos a tratar de cortar los campos. ¿Ya? De repente conseguimos algo más rápido. Por ejemplo, aquí me interesa el orden, la fecha, vamos, el canal y ya está. Suficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué campos tenemos aquí. Podemos hacer eso también. Es mejor si tenemos una visión más rápida. Ok. Entonces le decimos factsales.order. Vamos a coger el orden. Luego vamos a coger el nombre producto, el product key. Lo estamos haciendo para hacerlo más rápido, ¿correcto? Y de la otra tabla, de esta tabla, vamos a coger el nombre. ¿Ok? O sea, de la tabla de promoción, vamos a coger el campo label, ¿no? Ahí está. Solo del año 2007. Ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Bueno, aquí todos son, todo lo que vamos a ver de repente en otro año, quizá podamos mirar. En fin, bueno, ya tendremos tiempo para hacerlo en otro momento, pero esa es la idea. Y entonces, una vez que esta relación ya está hecha, la data que queremos obtener, simplemente la ejecutamos, ¿correcto? Y la unión que hemos creado entre estos campos hace la posibilidad de lo que estamos mencionando.
claro, ya tendremos oportunidad de mirar esto con ejemplos, digamos, dirigidos para que ustedes vean que hay una enorme facilidad a la hora de hacer este tipo de información. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no sé si habría alguna cosa más que agregar. El objetivo de la conferencia era establecer esta forma de crear las relaciones en las tablas, y entonces no olviden que siempre que junten tablas hay que relacionar la tabla que tiene el primary key con la tabla que tiene el foreign key. No necesitamos haberle indicado a la máquina cuáles son los foreign key de cada uno de ellos porque automáticamente ya tenemos acá. Observen ahora, si yo por ejemplo quiero mirar la tabla, vamos, la tabla FACSEI que tiene esto, ustedes no ven nada espectacular aquí, ¿cierto? Pero si ustedes miran, acá tenemos FK, 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 significa foreign key. ¿Okay? Estos campos automáticamente ya se identificaron como foreign keys. Y eso ustedes lo pueden ver en cualquiera. Por ejemplo, cojamos canal, extraemos y aquí primary key, porque no hay otra. Pero si yo veo la venta, el canal key aparece por acá como foreign key. ¿Ven? A eso me refería con lo que habíamos hablado de la relación. Bueno, esto sigue ejecutando todavía. Ya veremos a qué se debe esa demora. No demora tanto en realidad, porque las ventas de 2007 no son más de 800,000. Listo. Muy bien, pero si nosotros queremos hacer algo más práctico, miren, hay una ventaja cuando nosotros manejamos SQL. Hay muchas formas. Hacemos un inner join con dim promotion y le decimos con dim promotion, que es nuestra tabla maestra, con promotion kit es igual a fact sales, ¿cierto? Con promotion key. Con esto le decimos que están unidas por ese campo. ¿Okay? Entonces, bueno, si hacemos esto, obtenemos el mismo resultado, pero esta forma es más explícita, ¿no? No está implícita, sino más explícita porque le decimos une y si dan cuenta no ha demorado casi nada. En cambio con el otro momento sí. Entonces es mejor usar inner join cuando tenemos una gran cantidad de información. Aquí estamos conectándonos automáticamente. Y claro, podemos poner los campos que queremos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero de fact sales, solamente quiero que vaya el orden, el order ID, luego quiero que vaya el producto, el product key, y luego quiero que vaya de la promoción, del in promotion, quiero que vaya el nombre como dijimos, ¿no? Y ahí esto lo ejecutamos, ya está. Ahora sí sale la información correcta con el inner join. Y claro, la operación es mucho más rápida, miren, ya tenemos los 980,000 registros. ¿Ok? Entonces es más factible hacerlo de esa manera. Bien, señores. Y bueno, vamos a tener oportunidad para conversar más adelante en una otra conferencia sobre temas relacionados precisamente a este conjunto. Ya obviamente asumiendo que todo esto ya está bien hecho, ¿cierto? Una vez que esto está bien hecho, cualquier consulta es factible de hacer. Bien, señores, conmigo ha sido todo por hoy. Soy Walter Moncada y me despido hasta la próxima semana, que vamos a tener seguramente algún otro tema interesante con SQL Server. Hasta entonces. Muchas gracias.